Bueno, estimados amigos, en este video veremos otros conceptos importantes sobre vectores. Uno de ellos es, dados dos puntos, conocidas sus coordenadas, obviamente esos dos puntos, hallar el vector que corresponde. Entonces, a partir de dos puntos A, el punto A de coordenadas x1, y1, z1 y el punto B de coordenadas x2, y2, z2, podemos hallar el vector que corresponde a esos puntos. ¿Cómo lo hallamos? Sencillamente restando las coordenadas del segundo punto menos las coordenadas del primero. O sea, quedaría x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Es importante conocer que obtendríamos el vector AB. Si hacemos al contrario, teníamos el vector BA, que es de dirección contraria. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el punto A de coordenadas menos 2, 6, menos 1 y el punto B de coordenadas menos 3, menos 4, menos 5, podemos hallar el vector AB que corresponde a esos dos puntos. Sencillamente, el primer punto lo llamamos x1, y1, z1 y al segundo punto x2, y2, z2, y es la diferencia entre x2 menos x1, o sea, menos 3, menos este menos en rojo porque es menos de la fórmula y la coordenada del primer punto entre paréntesis. Las componentes del segundo punto harían menos 4 igual menos de la fórmula, y aquí si es positivo menos 6, y la tercera componente sería 5 menos 1. Por tanto, el vector A quedaría de coordenadas menos por menos da más, menos 3 más 2 quedaría menos 1, menos 4 menos 6 menos 10, y menos por menos da más, 5 más 1. O sea, el vector A quedaría de coordenadas menos 1, menos 10, 6. Traslación de un vector es otro concepto importantísimo para los propósitos de este curso. Un vector se puede trasladar paralelamente a sí mismo o a una recta en una, en dos o en las tres dimensiones, siempre y cuando se conserve su magnitud, dirección y sentido. También se puede trasladar a lo largo de la recta. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, el vector B, que es paralelo al vector B sub 1, el vector B lo puedo trasladar paralelamente al vector B sub 1 en esta dirección o hacia abajo, o también el vector B lo puedo trasladar a lo largo del vector B sub 1 y sería el mismo vector. Vector director de una recta es otro concepto importantísimo. Todo vector que esté contenido en la recta o sea paralelo a ella sirve de vector director de la recta. Por tanto, una recta no tiene un solo vector director, puede tener infinitos vectores directores. Lo único que se pide es que sea paralelo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta recta y este vector puede ser vector director, lo mismo que este de acá o este de acá. Puede ser inclusive un vector que esté fuera de la pantalla del computador, pero que sea paralelo y conserve la misma dirección que el otro vector, es sencillamente vector director. Vector algebraico. Entonces, un vector algebraico siempre lo vamos a escribir, ya habíamos dicho, por estas llaves o estas flechas en sentido contrario, y lo de adentro son sencillamente las componentes, o sea que este vector tendría componentes sus 1, sus 2, sus 3. Si estamos en el eje x, y, z, pues sería la componente en el eje x, en el eje y en el eje z. Un vector con tres componentes se denomina tridimensional, con dos bidimensional y con una componente unidimensional. Y si tiene más de tres, pues es multidimensional. Entonces, vuelvo y digo, un vector algebraico se puede escribir así, sencillamente las componentes separadas por coma, ¿cierto? También es conveniente recordar que el vector 0 es un vector que tiene por componente 0, sea en una, en dos o en tres dimensiones. Ya habíamos dicho, creo que en clases anteriores, que dos vectores son iguales y necesariamente tienen sus respectivas componentes iguales. Si hay una sola componente que no sea igual de uno
con respecto a la misma posición de la componente en el otro, los vectores no son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A de componentes 1, 2, 3, el vector B de componentes 1, 2 y el C de 1, 3. Obviamente que los únicos vectores que son iguales son el vector A y el vector C. Ahí entonces, estimados alumnos, veríamos otros conceptos importantes de vector.